Buenas tardes a todos. Vamos a empezar, aunque se vaya incorporando los congresistas a medida que avancemos en esta mesa. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, en especial a don Vicente Domínguez, al doctor Vicente Domínguez, pues su gentileza y amabilidad al invitarme a moderar esta mesa redonda. Y también quiero felicitarles porque me parece que es un acierto en un Congreso de Medicina Preventiva haber dedicado una sesión plenaria al tema de la alimentación, porque aunque asumo que la mayoría de los participantes en el Congreso tienen centrada su actividad en tareas asistenciales de medicina preventiva hospitalaria, pienso que un especialista en medicina preventiva no puede ir de espaldas a los grandes problemas de salud pública que son más prevalentes en nuestro medio. Y seguimos teniendo esa situación escandalosa de una inaceptable alta tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Es rampante el aumento de la incidencia y mortalidad por cáncer de colon, por ejemplo, y son enfermedades muy relacionadas con la alimentación, muy prevenibles desde el punto de vista de una alimentación correcta, y por tanto me parece que es muy adecuado haber dedicado aquí esta hora que vamos a tener al tema de alimentación, especialmente centrado en la prevención cardiovascular. Al mismo tiempo que sucede esto, que seguimos teniendo unas inaceptablemente altas tasas de mortalidad e incidencia por enfermedades cardiovasculares, hemos contemplado, quizá con pavor me atrevería a decir, cómo en 2 décadas la prevalencia de obesidad en Estados Unidos ha pasado de menos del 15% a más del 30%. Estoy hablando de obesidad con índice de masa corporal mayor de 30. Y estamos siguiendo sus mismos pasos en muchos países occidentales. Y después de la epidemia de obesidad se está produciendo una epidemia de diabetes tipo 2. Ya hay muchos niños con diabetes tipo 2 en Estados Unidos, hay mucha obesidad infantil también. Y al mismo tiempo que sucede todo esto, pues hay controversia en los mensajes que se lanzan a la población sobre alimentación. Hay una falta muy grande de claridad de ideas en cuanto a cuál es el mensaje sobre una alimentación correcta que se debe lanzar a la población, y pienso que tenemos que estar en condiciones de responder a estas cuestiones que son acuciantes para la salud de nuestra población. Entonces, en esta mesa va a haber 3 intervenciones. Me toca moderarla, voy a ser estricto como moderador, otorgándoles un cuarto de hora estrictamente a cada uno de los que vamos a presentar estas ponencias, y después para que pueda haber al menos 10 minutos de debate y de preguntas al final. En primer lugar, hablaré yo sobre los determinantes nutricionales de hipertensión arterial, centrándome en el papel de los productos sobre la hipertensión arterial. Se trata de poner la cuestión. En segundo lugar, especialmente cardiovascular, sobre los niveles lipídicos, y en el ensayo que se está realizando en España de prevención cardiovascular, que es el ponente, estará a cargo del doctor Javier Aya, don Enrique Gómez Gracia. Les presentaré mientras ellos vayan preparando sus diapositivas para no perder tiempo. Pasamos a la primera ponencia, que son determinantes nutricionales de hipertensión de hora. Entonces, podría pensarse que la hipertensión arterial no es un problema de salud tan grave. Este pensamiento sería ingenuo y equivocado, porque en la última evaluación de la carga global de la enfermedad, publicada por López y su grupo, del Global Burden of Disease en Lancet en el 2006, la hipertensión contribuyen muertes en el mundo. El principal factor individual responsable de mayor número de muertes en el mundo, la hipertensión arterial. Frente a la hipertensión arterial hay que desarrollar estrategias preventivas. Entonces, mi guión de esta presentación, vamos a hablar del calcio, los lácteos y la hipertensión, empezando con la evidencia observacional y luego pasando a los desnatados y, en último lugar, los mecanismos y la plausiología. Es conocido en estudios ya antiguos que hay un menor riesgo de hipertensión arterial en las personas lacto-ovo vegetariana. Toda esta referencia no se comprueba que los vegetarianos y los lacto-vegetarianos tienen menores niveles de una dieta no vegetariana a una dieta vegetariana
con, ya digo, componente lácteo en muchas de estas dietas vegetarianas, en la mayoría, pues se observan descensos reversibles de la tensión arterial. En cuanto a estudios transversales, de relieve, de envergadura, que han encontrado que en personas que siguen una dieta pobre en productos lácteos. El survey norteamericano lo ha encontrado. Unas dietas con poco calcio, niveles de presión arterial sistólica y diastólica. También en otros estudios pues se va comprobando de tipo transversal. De todas maneras, hay algunos de estos estudios transversales que lo que encuentran es al revés. O sea, encuentran que la leche desnatada, precisamente, se asocia a presión sistólica, no diastólica, De todas maneras, esto se piensa que puede ser debido a la previa que conduce simultáneamente a por tener distintas condiciones, puede determinar una mayor ingesta de lácteos bajos en grasa. Por tanto, esto hay que superarlo con diseños prospectivos, con estudios de cohortes que no sean alteradas, que sean longitudinales. Entonces, los estudios prospectivos que tenemos, hay algunos estudios importantes, recientes. Tenemos la cohorte que en ese momento tenía 3.157 que analiza como outcome, como desenlace, el consumo de lácteos se asocia a menor incidencia. Pequeño, publicado en Epidemiology en el año 2005, con 95 años, se encuentra que tanto las frutas y las verduras como la pendiente de aumento anual de tensión 2005 también define elevada como estos límites 130-85, menor incidencia de esa presión arterial elevada. Estos son los resultados del primer estudio del cardio, más oscuros de consumo de lácteos en los que tienen en ambos. Aquí es claramente significativa la incidencia acumulada al cabo de 10 años de hipertensión arterial en la cohorte cardia. En el estudio MORE, hecho con prospectivamente, se encuentra que el gradiente de la tensión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Entonces, los que tienen un consumo alto de aumento de la presión arterial por distintos factores de confusión. Se ve que sea cual sea el consumo más elevado de lácteos, aumento de la tensión arterial. En el siguiente estudio de la cohorte cardia, encuentran para los reducido, significativamente inferior a 1, elevada. Por tanto, aquí tenemos 3 estudios prospectivos consistentes. Deja de ser significativo cuando se ajusta por mecanismos intermedios de causalidad, como son nutrientes, etc. En los ensayos, tenía que haber sacado aquí el guión, porque no son evidencia observacional, evidentemente. Pues tenemos el ensayo más importante. El ensayo más importante es el Dietary Approaches to Stop Hypertension, conocido como DASH. Es un ensayo que ha marcado una época en epidemiología nutricional, porque hemos pasado de valorar nutrientes o valorar alimentos a valorar conjuntamente un patrón dietético. Entonces asigna al azar a 3 grupos de participantes verduras o una dieta de combinación. Y y diastólica muy significativos después de 8 semanas de intervención con esas dietas.
Este es el mejor estudio epidemiológico de intervención que se ha hecho sobre tensión arterial y dieta, sobre dieta y tensión arterial, pero me gustaría detenerme en cuál era la composición de la dieta. La dieta control era una dieta típicamente americana, la dieta rica en frutas y verduras, pero había una dieta de combinación que era la que conseguía mayor efectividad. La diferencia radical era que entonces los lácteos bajos en grasa eran mayor presencia de cereales integrales, presencia de productos ricos en grasa saturada y grasa trans. Los cambios en la tensión arterial fueron estos cambios que aparecen. Tenían presiones arteriales muy altas, con 5 y 3 milímetros de mercurio para sistólica respectivamente. Se ha atribuido gran parte del efecto de la leche a su contenido en calcio. Sin embargo, la Cochrane, en su revisión del 2006, concluye que la evidencia de que el calcio es lo que es responsable del descenso de la tensión arterial hoy por hoy es leve y probablemente debida a sesgo. Pasamos ahora al tema que ha sido objeto de nuestra investigación, que es el consumo. Nosotros partíamos de la hipótesis de que los lácteos enteros tienen grasa saturada. La grasa saturada puede ser negativa para la pared arterial, puede ser negativa para los procesos fisiopatológicos implicados en la hipertensión y por tanto un lácteo tener distintas moléculas que contiene la leche pero no tiene esa grasa saturada podían ser mejor. Entonces, el fruto de nuestro trabajo fue esta publicación en el American Journal of Clinical Nutrition. Cohorte, seguimiento Universidad de Navarra, se abrevia, se queda bien, ¿verdad? Es decir, SAN, cohort. Entonces, este es el número de participantes que hemos ido incorporando, porque seguimos incorporando. Nos han llegado 20 participantes nuevos de La Coruña. Pues seguimos incorporando continuamente nuevos participantes. A fecha de abril 2007 teníamos 51.400 personas año de seguimiento. Estos son personas que se han incorporado recientemente y que no tienen seguimiento. Es una cohorte que está inspirada en los modelos de la Health Professional Follow-up Study. Está financiada de los Departamentos de Salud y Educación del Gobierno de Navarra. Estos son seguidos a 2 años, seguidos a 6 años. Para el estudio que voy a presentar, pues partíamos de 9.907 participantes de la cohorte, una vez excluidos los que tenían enfermedad prevalente. Nos quedamos con 6.686, perdido en el seguimiento en torno al 90% tras 2 años de seguimiento, 80 personas. Estas son las tasas crudas para quintiles. Esta es la media de quintil, desde los que menos consumían, que le ponemos 1 como riesgos personales. Entonces se va viendo cómo, a medida que tienen más consumo de lácteos desnatados, sobre todo los que están en el nivel superior, en el quintil 5, que tenían de ingesta total de lácteos desnatados, pues 60% de desarrollar hipertensión durante el seguimiento, con una tendencia lineal estadísticamente significativa. Cuando miramos el calcio, encontramos que solo el calcio procedente era el que se asociaba significativamente con este riesgo a una reducción del riesgo. Podríamos preguntarnos hasta qué punto esta asociación es causal. Los conceptos clásicos de causalidad, los factores de confusión conocidos, o sea, teníamos una información bastante rica sobre otros factores determinantes de hipertensión arterial, ajustamos por ellos. La secuencia temporal es correcta porque habíamos valorado y luego el desenlace, por supuesto que excluimos a todos.
externo a nuestro estudio, la consistencia y la plausibilidad biológica. En cuanto a consistencia, como un año después de que se publicara nuestro estudio, en el National Heart, Lung, Blood Institute, esto se publica en Hypertension en el 2006, que hay una significativa grasa saturada y el consumo de productos lácteos, de tal manera que la ingesta de grasa saturada supone menos una asociación inversa y significativa con un riesgo relativo para los productos lácteos. Esto de alguna manera supuso una confirmación por otro estudio distinto, con otro diseño. Es un estudio cross-sectional, de todas maneras, es un estudio transversal, no es prospectivo. Después encontramos una cosa muy curiosa. El ensayo Well es un ensayo diseñado para perder peso, presión arterial y de índice de masa corporal, que aleatorizan a 2 días, por lo que moderada en sodio, rica en potasio, calcio. Encuentran que esta dieta arterial. Pero cuando vemos de ese estudio, resulta que lo que le regalan a los participantes en el grupo de intervención es precisamente un yogur desnatado o queso desnatado. O sea, les están regalando, no le regalan ningún otro alimento, ¿verdad? Y además le ponen dianas, metas, para la fruta, la verdura y la ingesta de lácteos. Y cuando vemos los cambios que han y para las verduras, aunque se aproximan para las verduras, los cambios significan un aumento significativo, diferencia entre intervención y control para los lácteos, que ya digo, regalaban lácteos desnatados, y una reducción también significativa de la grasa saturada. Entonces, con esos dos cambios, ¿qué cambios en la presión arterial observan? Pues una reducción de 7,6 de mercurio, de 5,4 en la presión diastólica. De alguna manera encontramos una consistencia aquí. Entonces vamos viendo que el DASH usó lácteos desnatados, aumenta los lácteos pero reduce la grasa saturada, a una reducción que en la cohorte mayor, ligeramente superior con lácteos desnatados que con lácteos enteros, y en el estudio de DeYusse en Hypertension también encuentran una interacción entre grasa saturada y consumo de lácteos desnatados. No nos hemos quedado tranquilos y hemos hecho un ensayo crossover. Estos son resultados muy preliminares que os presento. 46 voluntarios, no hemos encontrado nada. Luego le damos lácteos enteros o viceversa. Y un valor negativo sería que baja más con los lácteos desnatados. Y aquí no vamos a encontrar nada. Pues el valor es inferior a 0, aunque no significativo, en los que reciben lácteos desnatados. También lo hemos repetido en el estudio Predimed, con 2.197 partículas de presión arterial. Aquí encontramos que los lácteos desnatados están ajustados por edad y sexo, hay que ajustar por mucho más, hay que seguir profundizando. La diastólica, ya digo, son resultados preliminares. También los que más lácteos desnatados consumen eran los que tenían menor presión arterial diastólica, y aquí es al año de seguimiento en el ensayo Predimed. Mecanismos, pues recomiendo la lectura de estos dos artículos de revisión en el Journal of Nutrition, uno del 2007, y aparte de los mecanismos implicados con el IECA, o sea, inhiben la enzima de conversión de angiotensina, que es frente a la hipertensión. Son peptídeos pequeños, con estos 3 aminoácidos, o estos 3. Hay evidencia in vitro, en modelos animales, de que reducen tensión arterial en rata, y ensayos en humanos que reducen la tensión arterial sistólica y diastólica en hipertensos en un rango de 2 a 7 milímetros de mercurio. Se ha demostrado su absorción intestinal, de hecho se le dan estos péptidos en tabletas a los voluntarios. Y por otro lado, pues son agonistas de receptores opioides, tienen una acción morphine-like. Todo esto podía explicar también un descenso de la tensión arterial. Por otro lado, la grasa de lácteos desnatados se sabe que cuando se incuban células endoteliales en presencia de palmítico,
que es el ácido graso predominante, inhiben la producción de óxido nítrico y esto reduce a su vez la vasodilatación dependiente de endotelio. Todo esto son mecanismos que podrían explicar lo que hemos encontrado. En conclusión, podemos decir que hay asociaciones inversas en la mayoría de estos. No es nunca en nutrición un solo alimento. Un buen modo de reducir la tensión arterial siempre que sustituyan a tenemos que decir reemplazado por qué. La combinación, porque hay el ensayo DASH, de lácteos bajos en grasa integral y dieta baja en sodio. Y quería acabar pues agradeciendo a todo el equipo de personas que han colaborado tanto en el estudio Zoom para que todos estos estudios sean posibles. Muchas gracias por su atención y pasamos a la segunda ponencia.